Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Les habla su hermano en Cristo, Jorge Méndez, esperando que se encuentren bien, hermanos, en este día. Y pues bueno, como les había anunciado, el día de hoy vamos a tener un testimonio que en lo personal me ha impactado muchísimo. La verdad me ha gustado mucho la manera en la que se ha dirigido a la gente. Creo que su testimonio va a ayudar a muchísima gente. Creo que es de gran importancia que de alguna manera todos los demos a conocer. Pero fíjense que, dada la circunstancia y bueno, algunas cosas que incluso yo he visto en su canal de la invitada que vamos a tener el día de hoy, me gustaría comenzar con una cita bíblica. La cita bíblica es la de Romanos 5:20 y dice: al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es que, hermanos, la cita bíblica creo que es muy clara, y esto se los digo porque ahorita que les presenta a mi hermana se van a dar cuenta, ya con su testimonio y lo que nos va a estar relatando ella, ustedes se van a dar cuenta de dónde Dios es capaz de sacar a la gente, de lo tan maravilloso y el gran amor que tiene Dios para poder rescatar, y que todos nos damos cuenta de que somos hijos de Dios y que Él siempre va a estar ahí para amarnos, para abrazarnos y para estar siempre con nosotros. Así es que sin más por el momento les voy a presentar a mi hermana Dana. Dana, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Muchísimas gracias, Dana. Mira, primero que nada, tranquilízate, no te preocupes, aquí es todo tranquilo, no te Ajá. preocupes. Mira, primero que nada te agradezco muchísimo, de verdad, la oportunidad que me das de que podamos escuchar. Yo sé que es de valientes dar el testimonio, como siempre los he dicho en los programas que yo he realizado, siempre les he dicho que no es fácil dar un testimonio, no es fácil hablar enfrente de una cámara, y sobre todo porque ya saben, ¿no? Las personas luego suelen mucho juzgar, suelen decir muchas cosas, y como les he dicho mucho a las personas que nos ven, esto no se trata de un chisme, sino de dar a conocer el gran poder que tiene Cristo, porque por eso es este programa, para dar a conocer el gran poder que tiene Cristo. Y fíjate que yo me Ujú. encontré con tu historia en una ocasión, recuerdo muy bien que fue un domingo, y créeme que no dudé en ningún momento en mandarte un mensaje, te empecé a comentar porque me impactó muchísimo tu historia, ¿no? Fíjate que cuando estaba escuchándote, te me figurabas mucho y se me venía mucho a la mente la cita bíblica del hijo pródigo, ¿no? Cuando de repente ese muchacho, ¿no? Está con su padre, con su hermano, y de repente pues se revela, se quiere ir, pero al final de cuentas regresa a la casa del padre. Y así es como te veo, ¿no? Por tu historia que ya nos va a estar contando, de verdad te veo y de verdad doy muchísimo gloria a Dios por lo que ha hecho en ti, y de antemano te lo agradezco muchísimo. Así es que primero que nada te pregunto, ¿cuál es tu nombre y tu profesión? Me llamo Dana y pues he tenido miles de profesiones. Tengo lo que se llama en psicología, bueno, tenía, porque ya también confío en que Dios me ha sanado de eso, pero tenía el trastorno de déficit por atención e hiperactividad, lo cual me llevó a hacer muchas cosas. Entonces, pues de profesión tengo carrera de arquitecto, psicóloga, pero la arquitectura quedó de adorno, no la ejercí. Me quedé con la parte del arte, me gusta el arte y pues la profesión actual es psicología, pero también tengo un tema con la psicología que no estoy tan a favor de como tal la psicología, sino más la parte espiritual, porque pues eso lo podemos hablar después, ¿no? Que siento que la psicología se ha enfocado mucho en la parte mental y ha olvidado la parte espiritual de los humanos, y eso es algo que yo he encontrado, esos vacíos, ¿no? Incluso hasta temas diabólicos como posesiones, vejaciones, no se ve en la psicología, y es por eso que yo estoy ahorita también como, o sea, de profesión tengo eso, pero no estoy tan enfocada como tal en la psicología, sino más bien en, en la espiritualidad. Entonces ahorita, pues a lo que me estoy dedicando es a hacer como un acompañamiento espiritual,
y pues a YouTube, pero he pasado por muchas cosas, he sido tatuador, he hecho cosplay, pues como conté en el testimonio, yo tenía mi página azul, tenía el OnlyFans, fui vendedora, hice de todo, de todo, de todo. Gloria a Dios. Sí, fíjate que ahorita eso es lo que me gustaría que nos contaras, porque creo que ahorita hay un boom demasiado grande, sobre todo en la página azul, como lo comentaste. Y creo que, bueno, ya tú nos contarás, pero también recuerdo mucho que al principio hablaste acerca de que tú ibas mucho a la iglesia. Entonces, desde ahí me gustaría empezar a partir y te voy a hacer la pregunta que le hago siempre a todos y de aquí ya tú nos empiezas a contar. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Mm, pues he tenido como mi relación con Cristo y con Dios ha sido como ácido, ¿no? Ya no, pero fue como muy tóxica por mi parte, fue muy complicada porque si bien yo antes estuve en la iglesia, pues yo creo que tuve una experiencia que me llevó a entender que uno debe estar en la iglesia no por los demás, ni tampoco debe basar su fe ni su confianza en qué tan bien hacen las cosas los otros miembros de la iglesia o incluso los sacerdotes, porque nos olvidamos que siguen siendo humanos y que al que debemos de seguir y el que fundó la iglesia fue Jesucristo. Y pues yo cometí el error de que antes, cuando yo estuve en la iglesia, y eso lo conté en uno de los testimonios, yo estuve desde los 19 años hasta los 22 y sentí primero un llamado muy fuerte hacia la iglesia, estuve participando activamente al punto de llegar a ir diariamente a la iglesia, a comulgar diario, a misa diaria. Y en ese entonces yo era estudiante de arquitectura y por un momento también tuve el deseo de ser monja. Yo quise ser religiosa, pero estuve como entre la espada y la pared porque me ganaba pues la parte familiar de que yo quería ser el orgullo de mi papá, quería ser una profesional exitosa. Entonces no pude pues dedicarme a la vida religiosa. Ahora, si me lo preguntas, pues sí me hubiera dedicado porque al final no ejercí mi carrera, ¿no? Entonces, de hecho todavía lo considero en algún punto entrar a una hermandad o alguna orden religiosa es algo que me gusta, me llama mucho. Y pues en ese periodo en el que yo estuve en la iglesia católica, yo pues seguía a la iglesia, pero tenía esta mentalidad más como si por momentos fuera también para llenar ese vacío, encontrar una comunidad, que no está mal, pero más llevándolo a la parte de como un club social, ¿no? De pues estar con amigos, de compartir, pero no realmente que mi roca sea Jesucristo, ni mi fe. Entonces, pues me sucedieron unas cosas que no sé si las quieras que las vaya contando aquí. Sí, sí, sí. Si quieres ya a partir de aquí tú ya empiezanos a contar, empiezanos a relatar ya Ujú. cómo fue. Y de esa parte, por ejemplo, cuando nos comentabas de que tú ibas a la iglesia, que tal vez en tu casa no querían, porque me gustaría profundizar un poquito en esa parte. Ajá. Mi papá es un católico pues de bautizo, nada más como muchos que nunca van a misa más que pues cuando se casa un familiar o hay un evento importante. Entonces, como vio que yo tengo una personalidad como muy intensa, entonces cuando he hecho algo pues me gusta darlo todo, ¿no? Incluso cuando estuve en el mundo oscuro o en el lado oscuro, también me fui mucho por el lado oscuro y fue de ahí de donde me rescató Dios. Entonces, cuando yo iba a la iglesia, pues iba todos los días, los fines de semana también iba a misa, participaba en retiros, iba a un grupo de pastoral juvenil, así lo llaman, que era todos los sábados. Y pues mi papá era muy exigente con los estudios, era muy estricto y decía que pensaba que yo iba a descuidar mis estudios, ¿no? Por estar yendo a la iglesia y me criticaba y me decía, todo el tiempo estás yendo a la iglesia, te la pasas ahí con los curas, con los padrecitos, y hasta yo pensé que estaba celoso por los padres, ¿no? Llegué a pensar que estaba como en cierta forma celoso y pues me molestaba, ¿no? Pero yo ahora entiendo que era porque él quería que yo no me pierda, que yo sea una buena profesional y no entendía esta parte espiritual porque él no tenía este llamado. Entonces me decía, mejor vete a la iglesia, vete a dormir ahí en la iglesia con los padrecitos. A veces yo los domingos, que eran domingos familiares, pues mi padre iba a comer a un restaurante y yo dejaba de ir por ir a la iglesia. Entonces eso ya le generó a mi papá como mucho malestar y me gustaba, me acuerdo, poner música de estos cantos gregorianos, la música sacra en la noche para dormir, para relajarme y también era una, un suplicio, ¿no? Porque mi papá también escuchaba la música y me decía
¿qué haces poniendo esa música de cementerio, que no sé qué? Y como que le daba miedo. Entonces yo sentía como que la presión de mi papá, la presión de los estudios, comencé a desarrollar como escrúpulos también por esto que tengo esta intensidad en mi personalidad, comencé a desarrollar lo que le llaman los escrúpulos y pues yo quería ser perfecta, yo no entendía esta parte humana de nosotros que por eso pues somos humanos, ¿no? Porque cometemos errores y es un proceso espiritual que es desde que naces hasta que mueres. Yo quería ya prácticamente ser santa ya, me frustré porque sentía que todo era pecado, me confesaba casi 2 veces cada 2 días, me sentía, comencé a tener ya un malestar conmigo misma porque sentía que no podía con esta, lo que le llaman la concupiscencia, esta tendencia al pecado, y sentía que no la podía sacar. Me faltó ser un poco más comprensiva. Quizás también tenía esta como influencia de mi papá, ¿no? De ser también muy estricta conmigo misma. Y eso me llevó a la frustración. Y ya comencé a tener como conflictos. Yo me acuerdo que iba a la universidad con mis playeras, ¿no? Con estampados religiosos y veía a los compañeros ahí de la universidad como que me miraban raro porque yo era como muy religiosa. Ponía en mis cuadernos o en los folders de la universidad imágenes de la Virgen, de Jesús. Entonces como que veía ahí esa como actitud de otros, ¿no? De verte como bicho raro por ser religioso. Entonces, yo ya no me sentía como integrada a ninguna parte, ni a mi familia, ni a la universidad. Sentía que cargaba con todos estos como escrúpulos, esta presión sobre mí. Y me llegué a frustrar y dije, yo ya no voy a poder más, no voy a seguir más, abandono la iglesia. Y después de 3 años yo la abandono por completo y ahí es cuando comienza mi camino de perdición total, que poco a poco me fue llevando una a otra cosa y a otra cosa y no me di cuenta. Y tuve mi primera relación, o bueno, una de mis primeras relaciones amorosas con un chico que me marcó bastante. Y recuerdo que cuando estaba en su casa, yo veo en un periódico un escándalo que había habido en la Iglesia Católica y precisamente con uno que había sido mi director espiritual. Y pues yo no, yo evito como que dar mucho detalle porque es un tema muy delicado adentro de la iglesia y yo lo que quiero ahora es apoyar a la Iglesia Católica lejos de criticarla, ¿no? Porque yo ya muchos años la critiqué, la Iglesia Católica, fui muy rebelde. Entonces el tema fue que pues hubo un tema de que un sacerdote salió de su celibato y pues al final eh, tuvo como una paternidad, ¿no? Con un niño, estuvo con una chica de mi grupo y pues yo sentí cuando vi eso, me contaminé más, comencé a pensar que no, que la iglesia era una estafa, que todos eran ahí como pues hipócritas, perdona las palabras tan directas, pensé que se me comenzó también a llenar la cabeza de estas ideas, pues que vemos, ¿no? Lamentablemente es una realidad que tenemos que aceptar, que pues hay casos de PDF, pedo, que yo me imagino que entienden el término, y comencé a renegar de la iglesia. Ahí fue que comencé como a renegar más, ¿no? Dije, yo perdí mi tiempo ahí, mira al final los curas en qué terminaron y todos los escándalos que salen en las noticias. Comencé a tener una rabia hacia la iglesia católica y ya después de unos meses yo me voy a vivir como era estudiante, yo rentaba estas habitaciones, ¿no? Renté una habitación en una casa de unos evangélicos, unos pastores, y pues ahí yo por querer como ser amiga de esta familia, comencé a vincularme y el pastor, el papá, que era, era un pastor evangélico, pues me hablaba como otra vez de Dios, me comenzó otra vez como a querer acercar a Dios y yo como que otra vez me estaba abriendo, ¿no? A la espiritualidad que ya la tenía como, ya me había revelado de esto. Y en lo que estoy abriéndome nuevamente con este bueno, pastor, perdón, él como que se sobrepasa conmigo, ¿no? Y llega a haber un tipo de abuso que yo tengo que en mi país demandarlo, tengo que hacer una denuncia, o sea, llegó hasta temas legales. Y tampoco doy tanto detalle de eso porque es un tema también muy, muy oscuro. Entonces, ya después de esa experiencia negativa, yo ya lo que sentía no era una decepción solo hacia la Iglesia Católica, sino hacia las religiones. Y comencé a creer que todas las personas que estaban involucradas en la religión eran las peores, que los que iban a misa o los que tenían esta vocación hacia lo religioso y espiritual eran personas que querían ocultar su lado oscuro y querían disimularlo a través de una religión y comencé a desarrollar una aberración hacia las religiones, hacia los sacerdotes, los pastores, ya no solo la Iglesia Católica, sino en general.
No sé si hasta ahí se escucha bien, ¿va todo bien? Sí, 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 yo te estoy escuchando aquí. Digo, mientras estés Ok, tú en el cuadro, tú relatas. Pero fíjate, aprovechando ok. que ya hiciste esta pausa y tocando un poquito el punto de lo que, bueno, de lo que tu papá te decía, ¿no? Porque fíjate que en este Sí, programa, en este programa, casi siempre cuando nos empiezan a contar sus testimonios, tocamos mucho el punto de la raíz de la niñez. Porque, bueno, yo soy partidario de pensar que todo está ahí. Si hay una niñez feliz, decía una psicóloga, educa bien al niño para que no sufra el hombre. O sea, si tú tienes un niño bien educado, con amor, con valores, con principios, muy posiblemente sí, porque a todos nos llega a suceder, ¿no? Que vamos a agarrar a lo mejor un camino, pero vamos a terminar siempre a los valores y los principios que nuestros padres nos hayan dado. Y fíjate que me llama mucho la atención pues digo, tristemente lo digo, que recibas tú ese tipo de crítica por parte de tu padre, no sé si también por parte de tu madre o tu demás familia, de los amigos, todo eso. Me gustaría leer una cita bíblica donde habla precisamente acerca de los niños, ¿no? Dice Mateo 19, 19:13, dice, entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusieran las manos y rezar por ellos. Pero los discípulos los recibieron muy mal. Jesús les dijo, dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y leo esta cita bíblica porque para todos aquellos padres que lleguen a estar en alguna situación donde vean a sus hijos, que tienen ese apego tan grande a Dios, porque de verdad, cuando somos niños, de verdad tenemos esa pureza, ¿no? Y sentimos el amor de Dios. Fíjate, te comentaba al principio, yo toco, canto alabanza, yo crecí en la renovación carismática y hacemos de repente muchas alabanzas. Y siempre cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos cantando, y están los niños, están todos ahí bien contentos y alegres, y es ahí cuando me doy cuenta de la pureza y del corazón que tiene un niño. Por ejemplo, por ese lado de tu familia, ¿qué era lo que a ti te decían? O sea, tu mamá, ¿qué era lo que te decía, tus hermanos, las críticas? ¿Y qué es lo que provocaba dentro de ti el hecho que te hablaran de esa manera? Para que la gente lo entienda y sepa que si hay un niño que se quiere acercar a Dios, lo deje. lo primero es que te confrontan, ¿no? Te crean como lo que en psicología sería una disonancia cognitiva o una contradicción, porque tú sabes que estás yendo a la iglesia, estás yendo a misa y eso implica un esfuerzo, un desprendimiento por parte tuya de dejar el mundo, en esa época pues las fiestas, los amigos, por enfocarme en lo espiritual y uno cree, yo creía pues que estaba haciendo algo bueno, que era algo positivo, que requería un esfuerzo y ver que alguien te regaña por eso es como contradictorio, ¿no? Te hace pensar, ¿estoy haciendo algo malo? O sea, lejos de que mi padre se sienta orgulloso de mí, de que pues al menos le salí religiosa, ¿no? No le salí drogadicta, no le salí rebelde. Ahora mi padre me ve y pues, ¿qué pensará? Pero eh, es eso, ¿no? Que te crean como esta contradicción de que estás haciendo algo que tú crees que es bueno y que realmente es bueno, obviamente, porque ayuda en tu crecimiento espiritual, ir a la iglesia, acercarte a Dios, que es algo natural a lo que todos los seres humanos estamos llamados, unos de formas incorrectas, otros de formas pues correctas en la iglesia católica, pero te hacen sentir que más bien estás haciendo algo pues reprochable, ¿no? Entonces eso me generaba a mí también frustración. Yo decía, pero ¿por qué me regaña? ¿Por qué tienen que, o sea, por qué la iglesia, que es algo que debería darme paz, ir a misa, estar acercándome a Dios, en vez de que me dé paz en mi casa? O sea, ¿por qué se están generando estos conflictos? Pero ya con el tiempo, yo entendí que se trataba de el demonio. O sea, yo ya lo digo así, lo menciono, aunque muchas personas, incluyendo dentro de la Iglesia Católica, tengan como este tabú con el demonio y hasta hay personas que no creen estando dentro de la Iglesia Católica. Yo ya no aprendí a hablar sin tabú, sin pelos en la lengua cuando se trata del demonio. Al final entendí que se trataba de eso, que quería constantemente alejarme una y otra vez de la iglesia. Y pues usaba lamentablemente a mi papá para que él no pueda ver
que yo tenía buenas intenciones en ir, que lo que yo quería era pues encontrar a Dios, a lo que todos estamos llamados. Y era mi forma de ser, ¿no? En ese momento y eso que yo tenía buenas calificaciones, o sea, estaba en el tercio superior en la universidad, tenía como beca y todo, pero pues yo no sé por qué se dio esa situación. Pero sí, como dices, si un niño se está acercando a Dios, es una bendición. Y si tienes un hijo, un familiar que es religioso, al contrario, deberías apoyarlo más porque quizás no sea un profesional, como muchos padres a veces les gana eso, ¿no? Querer tener un profesional, una persona que tenga mucho dinero, exitoso, pero porque los estás viendo con los ojos del mundo, ¿no? Con ese orgullo de que no, mi hija tiene que ser una gran arquitecto y que no sé qué, y tú no sabes si eso realmente la va a llenar, ¿no? Al final ese orgullo es más grande porque implica más renuncia y pues al final casi me voy al infierno, o sea, acabé peor. A veces Bueno, no peor los... porque ya... Ajá. A Sí, te veces escucho, te los, escucho. a veces los papás quieren, ¿no? Vivir la vida en los hijos. Quieren que Ujú, uno termine siendo lo que ellos no pudieron ser. Y no se dan sí, cuenta de que cada persona, cada hijo, y todos tenemos una libertad de decidir en lo que nosotros queramos. Yo sé que tal vez tu camino estaba por allá, tal vez como lo dices que querías ser monja, tal vez estabas sí. encaminada más hacia allá y desafortunadamente no supieron darte la dirección. Por eso es que quería profundizar un poquito en esa parte, porque el testimonio de lo que se trata es de hacerle ver a la gente las situaciones que nosotros ya pasamos para que no cometan ellos esos errores, para que traten de darse cuenta y ahora sí que tratar de experimentar un poquito en cabeza ajena, ¿no? Por eso es este programa de los testimonios. Ok, ahora me gustaría preguntarte también, yo he escuchado mucho y bueno, obviamente te vemos y lo digo sin una manera de juzgarte. Ay, se Sí. cayó la... Ahora te No, veo sí al te escucho. revés. Es que Sí, perdona, es te ve... que la minimicé. Ah, ok. Es que te veía de lado. Ya se fue. Sí, 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 se volteó por lo que la minimicé. No te preocupes, pero sí te O- escuché. ok, mira, bueno, la pregunta que te quiero hacer es, dado a la situación, como vemos, y como tú mucho lo has contado en tu canal, has estado profundizando en todas esas situaciones de los ovnis, del ocultismo y de todo eso. Vemos bueno, todos tus tatuajes que tienes, que desafortunadamente la gente no termina de entender, ¿no? Que uno no tiene por qué juzgar, sino realmente ver a la persona. Como tú bien lo dijiste, ¿no? Cuando en Romanos, ¿cuál fue la cita que mencionaste cuando te hicieron la entrevista, la otra, que era que Dios hace unas criaturas nuevas, ¿no? Ajá, que ya lo viejo ha pasado y quien vive en Cristo, nueva criatura es. Y realmente con eso nos debemos de quedar en realidad, pero a veces nosotros como católicos no terminamos de entender y no terminamos de ser como Jesús en esa misericordia, ¿no? Sé Ujú. que por ese lado tal vez para la gente es un poquito complicado el ver a una persona, a lo mejor con un aspecto o con una apariencia así, que incluso veo que tienes tatuado también tu ojo, Los pues dos, de uno hecho. empieza... ¿Perdón? Una pregunta, ¿sí se escucha bien? Porque tengo acá como Sí, ruido de fondo, pero ¿sí se escucha? sí se Seguro. escucha, sí se escucha. Y no para irme a otro lado. Ok. No, Sí, sí, tengo de sí. hecho los dos ojos tatuados. Ok, bueno, yo me había percatado más de uno, no sé si el otro esté más aclarado o algo así. Este de hecho lo tengo como medio caído porque me pusieron tanta tinta que se me inflamó la esclera y pues en, como ganó volumen el ojo, por así decirlo, pues se me como que deformó, ¿no? Y se me cayó, pero es una tinta como violeta clara y pues acabó desastroso, desastroso. Bueno, híjoles. A la pregunta que quiero llegar es, ¿dónde empieza todo este interés por el ocultismo? Por todas esas cosas. Te lo pregunto por qué. Porque mira, al menos yo cuando estaba joven, en aquellos tiempos, bueno, había mucho la inquietud por aquello de lo de la Ouija, ¿no?
eh, se llegaban a pasar situaciones, ¿no? Y a muchas veces, como cuando eres joven, lo llegas a ver incluso como un juego, ¿no? Como que, ay, no pasa nada y Sí. estás jugando y todo, pero no nos damos cuenta de que estamos abriendo como puertas, ¿no? Y nos damos cuenta qué es lo que va a pasar y nos empezamos a meter en eso y a eso le metemos todavía todo lo que se escucha en las redes sociales, las páginas que hay de ocultismo y todo eso. Para ti, ¿cómo fue que llegaste a caer en toda esa situación? Ok, yo siempre tuve, como te comenté, este interés por encontrar a Dios. Lo busqué en la Iglesia Católica por no poner mi fe en Dios, en Cristo, y ponerla pues en lo que hacen los demás. Me terminé decepcionando, renegué de la iglesia, me salí. Y recuerdo que ya intenté buscarla como por mi lado, ¿no? De forma alternativa. Y hasta ese entonces yo todavía creía en Jesús, todavía creía en algunas cosas de la iglesia católica, pero ya no quería como formar parte de, ni quería seguir la doctrina, ¿no? Ya estaba revelada. Entonces, me parece que todo esto comenzó, creo, o sea, este punto fuerte de sentirme atraída hacia el ocultismo y todo esto a raíz de la pandemia, me parece, porque cuando nos encierran a todos con la cuarentena, yo siento pues esta curiosidad. Perdona que hay como mucho ruido, deja que me muevo acá. Vamos a mover acá para ver si... Ok, entonces yo siento como esta curiosidad por saber quién está detrás de todas estas decisiones políticas importantes, estas decisiones grandes, y comienzo a creer pues que la religión con más fuerza era como un medio más de control de masas, y comencé a desarrollar ya ideas más anarquistas hacia la iglesia. Dije, no, esto es para engañar a las personas, para mantenernos dormidos, nos engañan con estas ideas, y comencé a creer que todo era falso. Y ahí es que se comienza a debilitar en mí esta creencia de Jesús. Comencé a pensar que era un mito, que era un personaje que no fue histórico, que no existió, que simplemente era parte como de una mitología más, que era inventado para dominar a las personas. Entonces creo que con la pandemia comenzó como este despertar de curiosidad, pero pues más como rebelde, ¿no? De que estábamos siendo controlados, y ahí es que comencé a, como se puso de moda esta tendencia de canales en YouTube, que yo ahora no los recomiendo para nada, que son canales sumamente conspiranoicos, que te hablan de la tierra plana y que nos han engañado y que las élites obscuras. Yo no lo recomiendo porque desde la parte psicológica promueven la psicosis, promueven que las personas vivan psicóticas, vivan con delirios. Entonces yo comencé a volverme fanática de estos canales de conspiración, que los reptilianos, que la Matrix, que no sé qué. Me acuerdo que me puse a ver la película La Matrix y comencé a volar y dije, no, que este mundo es falso, que esto se trata de algo artificial y que no sé qué. Y ahí es que comencé a meterme más en el ocultismo, porque creía que como estábamos siendo engañados, la verdadera información estaba oculta y era nuestra misión buscarla. No creía en la misericordia de Dios, obviamente, y pensaba que eh, era algo que nosotros teníamos que esforzarnos por encontrar, y que la verdad no estaba pues ante todo, ante los ojos de todos, que ahora sé que es Jesucristo, la verdad. Entonces en ese momento yo pensé que se trataba como de una especie de como Indiana Jones, ¿no? Que tenía que descubrir algo, y me obsesioné a tal punto de buscar información de los reptilianos, las órdenes, ¿cómo les llaman? Las órdenes secretas, que las jerarquías, que las familias de los Rothschild, los más millonarios, y que cómo se mueve el dinero, la geopolítica profunda, pero ya comencé a verlo más desde esta parte conspiranoica, paranoide, más como con delirios, ¿no? Y curiosamente comienzo a interesarme por la psicología, y ahí es cuando caigo en unas trampas, que con el tiempo descubrí que eran trampas, de pues un neurocientífico que yo admiraba bastante, que se llama Jacobo Grinberg. No sé si lo conoces, este señor, pero hay como mucho sensacionalismo alrededor de él, porque dicen que él desapareció por saber mucho, que dicen que salió de la Matrix, y hay muchas teorías en internet, y atrapan mucho a la gente joven, sobre todo a la gente que está alejada de la iglesia y que por naturaleza necesitamos creer en algo. Atrapan mucho con esas ideas de que vivimos en una realidad artificial, que vivimos en una Matrix, en un holograma, que no sé qué.
Entonces comencé a dejarme llevar por sus teorías de este científico, que todo lo que veíamos era resultado de una especie de matriz informacional, como de un holograma, que lo podíamos alterar con la mente. Y ahí comencé a contrarrestar estas teorías y estas ideas con lo que propone la Iglesia o con la doctrina católica, que es todo lo opuesto, que es más desde la humildad, desde el agradecimiento. Entonces comencé a sentir más rabia porque dije, nos han engañado, nosotros tenemos más poder mental del que nos han hecho creer. La iglesia lo que hace es quitarte el poder mental, lo que hacen es que no te permiten evolucionar como un ser humano, te anulan como humano. Lo que quieren es tenerte dormido, yendo a la misa, y pues me fui al otro extremo, ¿no? Al extremo de la rebeldía, y seguí buscando más información, más cosas de conspiración. Me obsesioné con este psicólogo, me obsesioné con las culturas antiguas, los egipcios, los mayas, por qué desaparecieron, y ahí es que comenzó el demonio, porque es el demonio al final el que comienza a desviarte, ¿no? Ve que ya sales de la iglesia, que no tienes este sostén, y comienza a tentarte con ideas absurdas que tú en su momento crees que son reales, y comencé a creer en los extraterrestres. Curiosamente, entro en una relación con mi último exnovio que pues tenía esta fama por parecerse a un extraterrestre, y comienzo yo a sentir que sí, que éramos parte de una evolución. Me convencí de que éramos parte de una evolución, y yo hasta ahora mantengo mi creencia en las teorías evolutivas, pero de acuerdo a la doctrina católica. O sea, si ya no sigo teorías alternativas ni de personas que estén fuera de la iglesia. Entonces, yo creía en ese entonces que como evolución iba a llegar un punto en el que nos íbamos a convertir en aliens, o que iban a venir civilizaciones de afuera a ayudarnos, porque ellos fueron los que nos ayudaron a evolucionar, los que agrandaron el cerebro del Homo erectus para que se convierta en Homo sapiens y que no sé qué, y comencé a mezclar teorías evolutivas con teorías conspirativas. Luego sigo con mis estudios de psicología y doy con este señor que es Carl Jung, que es un psicólogo suizo, el padre del psicoanálisis, de la psicología analítica. Y pues por seguir su trabajo que él propone que en la psicología todos tenemos una sombra, que él le llama la sombra de la psicología, que es esta parte oculta y oscura que todos los seres humanos tenemos, que está llena de pensamientos tabú, represiones, fetiches, miedos, que lo vamos ocultando por miedo a verlo, ¿no? Por este malestar de aceptar nuestra propia oscuridad interna. Y yo comienzo a pensar y a convencerme de que eso representaba el demonio, y que el demonio era falso, y que en realidad se trataba de esa representación de la parte oscura de la mente, que como no la pudimos entender, le pusimos un arquetipo, porque Carl Jung habla de los arquetipos de la psicología, ¿no? Y yo dije, es un arquetipo el demonio. Y ahí comenzó el verdadero peligro, cuando ya comienzas a dudar del demonio. Ahí fue mi ruina. Ahí comencé a irme hacia abajo, comencé a convencerme de que el demonio era un invento también de la psicología colectiva, al no encontrar una explicación a esta parte negativa nuestra. Entonces, como una simbología, pues le llamamos el diablo, ¿no? Pero que no era un espíritu como lo que ahora yo sé que es, porque lo tuve que aprender a la mala. Entonces me dejé influenciar por ese señor. Después, simultáneamente, estuve buscando también la verdad en la cábala judía. Pasé por muchas religiones. Como tal, no fui bautizada en otras religiones, o sea, no me inicié, pero sí las investigué y las hice como parte de mi pensamiento diario, ¿no? Ya las comencé a involucrar en mi vida diaria, hasta llegué a creer en otras deidades. Y dentro de la cábala judía tienen el árbol de la vida, el árbol de la muerte, y eso es ocultismo. De hecho, el tatuaje que tengo aquí en la cara es de estos círculos, son las Sefirot, que son de la cábala judía. Son 11. Entonces tengo tatuadas 3, esta y esta y esta. Pues porque yo creía que si estudiaba bien la cábala y la entendía a la perfección, iba a dar con la clave. O sea, como te decía, yo tenía en la cabeza este pensamiento de que vivía engañada y que tenía que encontrar la verdad, porque la verdad no estaba en la iglesia, porque la iglesia era una estafa y era algo, un mecanismo de los políticos para engañar. Entonces yo sentía que vivía una constante psicosis, sentía que me estaban engañando y que yo tenía que encontrar la verdad en cualquier lugar. Y la busqué, la busqué, la busqué, y al final la encontré, fue Jesucristo, pero ahorita voy a llegar a esa parte. Entonces, pues la busqué en la cábala,
volviendo al tema de este psicólogo suizo, Carl Jung, que él propone teoriza, ¿no? Que nosotros tenemos una psicología de la sombra, que es esta parte que reprimimos como humanos, que sí tiene fundamentos que sí son aplicables, que sí son reales, pero este señor, pues yo por apasionarme tanto con su trabajo, caí también en la trampa de creer en, pues vendría a ser como la dualidad, ¿no? Como yo no creía ya en la Iglesia Católica y pensaba que todo era una estafa, pensé obviamente que la doctrina y los libros sagrados también eran una estafa. Y yo ya no creía en el cuento del Génesis. Llegué a convencerme de que este cuento o este relato de que la serpiente tienta a Eva era otro mecanismo más para culpar a las mujeres y tenernos sometidas y hacernos vivir como las culpables de todo este desastre, y que nunca hubo un pecado original. Y cuando no entiendes el pecado original, estás perdido, porque no entiendes entonces pues ningún propósito de esta existencia. Como ya no creía en el demonio, tampoco creía en la doctrina de fe, que es la rebelión de Satanás. Entonces tampoco entendía el mal que hay en el mundo, ¿no? Ni el libre albedrío. Porque ahí cuando tú por dogma de fe crees en Satanás y aceptas que hubo una rebelión, ya entiendes cómo viene o sea, el origen del mal, ¿no? Cómo se da el mal, que es el resultado del libre albedrío y de la libertad. Entonces yo en mi mente, por no entender y no creer en el libre albedrío, ni en la rebelión de Satanás, ni en el pecado original, ni en todo esto, yo pues no entendía en mi lógica de dónde venía el mal. Entonces comencé a creer en estas religiones duales, y Carl Jung, que es este psicólogo, él creía una deidad gnóstica, y ahí me meto en el gnosticismo, que es Abraxas, que lo tengo tatuado también. Es este dios, bueno, ya no es un dios, esto ya quedó exorcizado y todo, pero es una pues representación de este dios gnóstico que representa la dualidad, por eso tiene cabeza de gallo, patas de serpiente, o sea, es satánico. Yo ya sé que es satánico, pero yo en ese entonces me lo tatué creyendo que este era el Dios verdadero. Y por lo mismo que no creía ya en el libre albedrío, ni en la rebelión de Satanás, ni en el mal, yo pensaba que Dios incorporaba el mal en él mismo, o sea, que Dios también era bueno y malo a la vez, porque yo no creía en la rebelión de Satanás, no creía en un Dios bondadoso, que de él salía un ángel que se rebeló. Yo creía que Dios era incorporaba el mal en él. Entonces, pues, deidad gnóstica tiene un látigo, porque con el látigo castiga, y tiene un escudo, porque con el escudo se defiende. Entonces, esta dualidad representada en esta imagen, caí también en creer por momentos en las religiones hinduistas, en Shiva, porque yo decía, es que claro, en el hinduismo está la clave, ahí está la respuesta, porque ellos tienen a Brahma, Shiva y no recuerdo ahorita el otro nombre, pero son tres, y me parece que y Shiva es el de la destrucción. Tiene sentido, ahí está la verdad. Y pues después lo mezclé con creencias yoruba también. Comencé a creer, como tenía esta rebeldía del pecado original, que yo pensé que era un mecanismo de los gobiernos, de los políticos para engañarnos y para que la mujer viva con culpa y para que exista el patriarcado. Comencé a tener también ideas como feministas, y que era para que los hombres dominen el mundo, el planeta, y por eso se inventaron el pecado original, que Eva mordió la manzana. Pues yo decía, encontré en el Yoruba de una deidad femenina que es Oshun, como una respuesta a este engaño, ¿no? En el que yo creía que estábamos, y dije, ahí está la respuesta. Esta diosa africana, para mí que sí es una diosa que sí existe, porque representa la fertilidad, la feminidad, como el erotismo, y es una diosa de los africanos. Y como estaba metida en este tema de la evolución que te comenté, que creía que veníamos de una evolución, estaba convencida que la raza negra fue la primera raza en el mundo, porque pues consideraba que son los más fuertes, los más inteligentes, los campeones olímpicos siempre, los negros, los deportistas negros. Dije, ahí comenzó la humanidad, el origen fue en África, entonces tiene que ver con esta deidad pagana Oshun, ahora es pagana, pero en ese momento yo creí que era la deidad real. Dije, esta es la verdadera diosa, junto con este y el otro. Hice mi ensalada de religión y la verdad me volví loca. O sea, yo llegué a perder la cabeza con tanta ensalada que le hice a mi mente, a mi espíritu, que la cábala, que el gnosticismo, que el hinduismo, que el yoruba africano. Llegué a hacer como algunos rituales de sacrificios,
y pues me fui yendo cada vez más y más y más bajo. No sé si está ahí, si se escuchó, ¿se entendió? Sí. No, estoy todo bien, todo perfecto. Ujú. Nada más que entro para de repente hacer unas preguntitas. Sí. Fíjate que yo te he visto tus, incluso ahora, acabas creo que de subir apenas un video donde estabas dando, ay, no recuerdo muy bien cuál fue el último video que subiste. Que estabas hablando del amor. Eh, Ajá. Ajá, del amor. Ahora hablando, decías que tenías muchos videos donde hablabas del amor eros, el amor eso, el amor lo otro. Y ahora estabas Sí. hablando del amor acerca de, bueno, ya más pegado a la religión y al catolicismo. Te Ujú. miro, te escucho ahorita en todo lo que nos has dicho y todo lo que he visto de ti. Y te veo que tu personalidad es una personalidad, como tú bien lo dijiste, es muy intensa, muy analítica, muy profunda. Ujú. Ahorita te escucho y veo que sabes demasiadas cosas. Y la pregunta que tú quisiera Fue mi hacer, desesperación. Todo lo que sé es producto de, o sea, yo estaba horas desesperada queriendo encontrar una verdad, desesperada. O sea, no la pasaba mal porque yo vivía en psicosis, sentía que estaba atrapada en la Matrix, que me habían engañado, que todo esto era falso y me la pasé así mucho tiempo. oye, fíjate, la pregunta que te quería hacer es, ¿tú crees que tu personalidad haya tenido que influir o haya influido más bien en todo lo que te metiste? ¿Por qué te hago esta pregunta? Te hago esta pregunta precisamente como te dije al principio, tocamos mucho el tema, bueno, enfocado a la niñez, para que las personas o papás que lleguen a tener un niño con esa profundidad, ¿no? Que siempre anden con un libro, porque no sé si tú eras así, pero te imagino así, que tú siempre andabas con un libro, leyendo, investigando, preguntando y todo eso. Y desafortunadamente, como te decía al principio, tal vez porque no supiste o no te supieron guiar hacia un buen camino, terminaste en todo eso. Entonces, por eso te hago la pregunta, ¿crees que esa personalidad que tienes fue lo que te llevó a todo esto? Sí, claro. Y ellos mismos tienen sus propias luchas personales, espirituales, y más bien pienso que pues no va a sonar feo, pero como que no dieron la talla, ¿no? O sea, creo que lo sobrepasé en el sentido de que les tocó una hija muy curiosa. Y pues como tú dices, desde pequeña yo siempre era, ¿y por qué estamos vivos? ¿Y quién? O sea, siempre fui de cuestionarme todo, todo. Quería saber la explicación detrás de por qué existe un árbol, por qué sale el sol, por qué el cielo es azul. O sea, todo lo quería saber. Y pues no es que mis padres hayan sido malos, sino que creo que les sobrepasó el tener una hija así. Y pues no pudieron y al final no me dieron esta contención espiritual, psicológica, que pues yo la busqué en lugares incorrectos. No los culpo porque muchas personas viven así. Hoy en día hay muchos adultos que ni siquiera ellos mismos entienden su propósito y pues menos van a poder ayudar a sus hijos, ¿no? Y es lo que vivimos ahora, esta crisis. Sí, fíjate que es precisamente por eso que te hacía la pregunta, ¿no? Por como tú bien lo dices, ¿no? No supieron cómo manejarlo, ¿no? Yo creo que tú tienes para dar mucho. De hecho, te miro ahora que he estado escuchando tus prédicas, cómo las das, con esa profundidad y cómo es. De verdad te veo como una teóloga, ¿no? Me Yo encanta la creo, teología. yo creo que te vas a Por ir eso por digo ahí. que Yo creo que te vas a ir por no, ahí. Creo que tu ministerio que Dios te está buscando, yo creo que es por ese lado. Creo que hay muchas personas a las que les puedes tú llegar. Sé que, bueno, esta situación, he visto también diferentes personas que incluso están completamente tatuados, incluso tienen muchos implantes, ¿no? Aquí, como cuernos. Por todos lados, entonces no sé, tal vez hay algunas personas como tú que en su momento quieran llegar a salir de esa situación, pero tal vez tienen miedo, tal vez se sienten indignos, tal vez sienten que Dios no los va a, a volver a agarrar, ¿no? O sea, a reconocer como sus hijos, ¿no? Y de antemano sabemos que el inmenso amor que tiene Dios es enorme, es gigantesco, y sabemos que Dios siempre va a estar con los brazos abiertos, como te decía al principio, lo del hijo pródigo, con los brazos abiertos para ponerte tu anillo en el dedo y hacer una fiesta porque ha regresado la hija a la casa del padre. Ahora, ujú, me gustaría empezar a preguntarte ya acerca
de cómo empieza entonces esta conversión para ti. ¿Cómo empiezas a darte cuenta de la verdad? ¿Cómo empiezas tú a entender y comprender que Jesucristo está vivo y que Él es la verdad? Ok, esto es súper intenso porque justo yo cuando me rebelo de la iglesia y ya tuve estas malas experiencias con personas religiosas, que parece que cada vez que conocí a una persona religiosa tenía una pésima experiencia como para que yo desarrolle esta aversión hacia lo religioso. Unos años después dije, pues yo voy a investigar por mi cuenta qué hay detrás de las religiones. Comencé a ponerme muy como paranoica, a ver como todo ver lo malo, ¿no? Como que nos están engañando, como que hay malas intenciones. Ya me volví muy suspicaz. Y yo me acuerdo que di con un video porque me puse a investigar sobre Jesucristo, ¿no? Porque también estaba como queriendo dar con la clave. ¿Existió o no existió? ¿Cuáles son las pruebas históricas? Que el manto de Turín, pero yo quiero más, que no sé qué. Entonces, veo un video que hablaba de que Jesucristo era probablemente una invención y que simplemente Jesucristo se trató de una reinterpretación del solsticio de invierno o del equinoccio de invierno y que como antiguamente, pues sabes que los incas, los mayas, muchos de ellos basaban toda su vida en los calendarios y en el sol, en los astros, eran grandes astrónomos y todo esto, pues que Jesucristo simplemente fue una representación de estas tendencias que ya tenían los antiguos humanos de adorar a Dios, al sol, de creer en los astros, y que Jesucristo era una interpretación más de eso, ¿no? Entonces, me acuerdo de cuando vi este video, me voló la cabeza, o sea, yo dije, ¿existió o no existió? Entonces yo me desesperé y dije, ¿sabes qué? Me acuerdo que le recé a Dios y dije, ya no puedo más con tanta confusión, yo quiero tener una certeza, necesito una certeza, voy a hacer de cuenta de que nunca me hablaron de la Iglesia Católica, nunca me explicaron nada de religión, que nunca me enseñaron, que no sé nada y como si recién hubiera llegado al planeta y voy a encontrarte por mi cuenta. Yo le dije eso a Dios y curiosamente al mes me enfermo de peritonitis, se me revienta el apéndice y me tienen que llevar de emergencias al hospital y me la paso 20 días hospitalizada porque estuve a punto de morirme. Y en el día en el que yo despierto de la cirugía y estoy recuperándome, había fallecido un ex sacerdote jesuita muy inteligente que se había revelado de la iglesia, algo así como lo que me pasó a mí, y justo falleció el día de mi cirugía, cuando yo estuve a punto de morir. Entonces me intrigué, ¿no? Dije, ¿quién es este sacerdote? Se llama Salvador Freixedo. Y pues resulta que ese señor también tiene su historia, que estuvo 30 años en la orden jesuita, estuvo en la iglesia, y pues cada persona tiene su experiencia, ¿no? Habrá tenido decepciones adentro de la iglesia, qué cosas habrá visto, yo no sé, que fue excomulgado de la iglesia por escribir un libro, Mi iglesia duerme, en donde critica a la iglesia católica y pues reniega de la fe. Lo excomulgan y ese señor a partir de ahí comienza a enfocarse en el fenómeno ovni y comienza a hacer investigaciones acerca de las abducciones, de las decapitaciones o las amputaciones de los ganados en las granjas, ¿no? En los pueblos que aparecen vacas sin cabeza y comienza a meterse de lleno en eso y yo comienzo a meterme también de lleno y comienzo pues allá a meterme en el fenómeno ovni, a creer en los extraterrestres, a intentar darle explicaciones a estos fenómenos tan extraños y buscando pruebas reales, ¿no? Y estuve investiga y me la pasé como, ¿cuántos años habrán sido? 6 años con eso, llega la pandemia y me pasa lo que ya te comenté, que comienzo a creer pues que vivo en un sistema, comienzo a sentirme decepcionada de los políticos, de la iglesia y comienzo a pensar que me han engañado toda mi vida y que yo tengo que encontrar la respuesta, que la tengo que encontrar en el gnosticismo, en los textos apócrifos, en los evangelios ocultos. Me voy por todo lo oculto, o sea, me fui hasta lo más oscuro que te puedas imaginar creyendo que ahí iba a encontrar la verdad. Y así me la pasé año tras año tras año. Y llegó un punto en el que dije, ¿y si Jesucristo fue un extraterrestre? Y comencé a pensar eso y dije, ¿qué tal si sí existió, pero realmente fue un ser de otro mundo? Y comencé a reflexionar sobre eso a partir de diciembre o finales del año pasado. Y comencé a meterme en este tema de los extraterrestres, los Anunnaki. Y pues esto a mí me da vergüenza decirlo, pero es parte del testimonio. Yo quise fundar mi propia iglesia, llegué a hacer un Instagram de mi propia iglesia, donde mezclaba temas del ocultismo con esta religión yoruba que ya te mencioné de esta orisha que es Oshun, que es una de las deidades de allá,
con no sé qué, y comencé a convencerme de que Jesucristo se trataba de un Anunnaki. Comencé a convencerme, pero pues yo le buscaba, suena chistoso, pero en ese momento yo lo argumentaba muy bien. Y pues seguía esas teorías de este científico que hablaba del poder mental y creí que nos podíamos conectar telepáticamente y que me iban a dar mensajes los extraterrestres, más lo de este sacerdote que me sentí identificada, ¿no? Dije, una persona que estuvo también en la religión y ahora se revela, me siento identificada con ese sacerdote. Comencé a leer sus libros de la granja humana, comencé a pensar que nos tenían aquí como prisioneros y que Dios era malo. Eso fue lo más peligroso, que llegué a convencerme de que Dios era malo. Como te comenté hace un momento, como yo no creía en el pecado original ni en la rebelión de Satanás, y yo incorporé el mal en Dios y creí que Dios era bueno y malo a la vez, era dual, como el maniqueísmo, ¿no? De San Agustín, algo así. Entonces, yo sentí que Dios era perverso me convencí de que las guerras y todo lo malo era resultado de la maldad de Dios, que Dios disfrutaba viendo el mal en las personas, viéndonos sufrir y que por eso no intervenía. O sea, no lograba entender lo hermoso que es el libre albedrío y que es la prueba más grande de amor de Dios. O sea, yo lo veía como desde este lado negativo, ¿no? Como que qué feo, que no interviene porque es malo. Ahora lo veo diferente. Entonces, ¿cómo doy con esta verdad? Pues con esta epifanía que me sucede el 6 de enero, que estaba en este club de fumadores, fumando en ese entonces que fumaba cannabis, y me pongo a volar, ¿no? Mi cabeza comenzó me di un viaje y comencé a pensar en Jesús, que no sé qué, y dije, seguramente Jesucristo fue negro. Me convencí de que Jesucristo fue de raza negra y que tenía una relación con esta deidad Oshun. O sea, yo misma comencé a crear mis propias, ¿cómo te podría explicar? A tener mis propios conjuntos de creencias, ¿no? Mezclados con Yoruba, con esto, con el otro, y me convencí como hasta ese entonces creía en esta deidad africana. Sentí que tenía algún tipo de relación con los Anunnaki, que pues se conoce que esta raza eran de color negro, eran de raza negra. Estos extraterrestres eran de raza negra. Entonces, yo sentía que Jesucristo tenía algo que ver con esta diosa africana y que por eso Jesucristo fue de raza negra y que por eso lo crucificaron. Tampoco entendía el misterio del amor redentor de Jesús, de morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados, porque pues eso viene del pecado original que yo no creía. Entonces mi explicación a la crucifixión no era a través de la redención del pecado original, sino que lo crucificaron, según yo, por envidia y que lo mataron porque fue un hombre negro con Anunnaki de raza extraterrestre, con mucha fuerza, mucha sabiduría, y que por envidia lo mataron, y que esta diosa por eso tenía el mundo así, porque estaba resentida porque habían matado a su hijo. Y yo me di un viaje, y en ese momento que estaba en ese club de cannabis, estoy pues sentada y tuve como dos visiones. La primera fue más como una sensación, que también la compartí uno de los testimonios, que fue el yo estar como atada a un demonio por toda la eternidad. Eso te lo puedo comentar después, para no desviarme de lo que me preguntaste. Y después de eso es que yo estoy completamente tranquila y de la nada me aparecen unas visiones y unas imágenes de Jesucristo en el Calvario, caminando de perfil, algo así como la portada de la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, que sale así de perfil, y con una corona de espinas gigante, así como si fuera un casco lleno de sangre, bañado de sangre, caminando, y fueron así como flash. Pero mientras yo veía los flashes, sentí un dolor y una tristeza que no me pude explicar. O sea, no, ni siquiera estaba yo en ese momento convencida de Jesucristo. O sea, ya lo estaba como encontrando, pero en mis propias teorías locas, ¿no? De los Anunnaki y eso, pero todavía yo no entendía esto de la crucifixión, que era por los pecados, por amor al mundo. Yo no lo entendía. Entonces, cuando yo siento esta tristeza, digo, ¿qué es esto? ¿Por qué siento tanto dolor, tanta pena? Me puse a llorar y me puse a llorar y dije, o sea, sentí realmente que había muerto, o sea, sentí por primera vez esta convicción de que Dios había muerto por nosotros, y comencé a llorar y dije, matamos a Dios, lo crucificamos, Dios murió por nosotros, y me puse a llorar y dije, murió por nosotros. Y después de eso me pasa que ya me voy calmando y comienzo luego a sentir una sensación de amor, y recuerdo que yo pensé que me asusté porque dije, me está dando la pálida, ¿no? Lo que dicen cuando fumas de más. Dije, me voy a calmar, voy a esperar que se me baje esto, ya como que mi mente voló mucho, fue suficiente por hoy. Y veo a unos chicos que estaban ahí parados en la recepción de ese bar,
conversando dos jóvenes y comienzo a verlos con mucho amor. Me llega como de pronto un amor adentro de mí inexplicable, que yo no había sentido por nunca en mi vida. Un amor así como pues, el amor que siente Dios por todos, ¿no? Como el amor incondicional. Pero yo lo sentí por un instante que me llenó ese amor como de humanidad hacia todos, como si fueran mis hermanos, como si fueran mis hijos, mis amigos de toda la vida. Y dije, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y comencé a tener un delirio y dije, no es normal todo esto. Como yo todavía tenía ideas, pues, New Age, que también por momentos creí en la reencarnación, yo me convencí de que si yo había tenido esos flashes y esas visiones de Jesucristo en el Calvario, fue porque yo estuve ahí en el Calvario y porque yo reencarné. Y dije, yo seguramente he sido, en otra vida he estado en la época de Jesucristo porque no es normal que tenga estos recuerdos, ni tampoco es normal que yo quiera a estas personas. Seguramente he tenido vidas pasadas y ya con el tiempo Dios me fue acompañando en este proceso porque fue súper difícil quitarte toda esta contaminación que tenía. Imagínate tantos años de investigar a científicos, teorías, sacerdotes, psicólogos. Yo estaba tan contaminada que para mí fue traumático desprenderme de todo eso para volver a abrazar la fe católica. Entonces, en ese acompañamiento, Dios me estuvo ayudando, obviamente. Todo eso fue gracia de Dios para no perder la cabeza con todas estas experiencias intensas. Yo entendí que se trataba de un regalo que me estaba haciendo Dios, que me estaba haciendo Jesús, de poder ver ese dolor que Él experimentó y por un segundito sentir ese dolor para aceptar que realmente murió en la cruz por amor. Y ahí es que ya me convencí nuevamente de Jesús. Y curiosamente, después de esta experiencia, a la semana yo, por un tema pues también legal, acabo en un refugio de víctimas de violencia de género, donde habían puras mujeres, y me pongo a conversar con una señora y en la conversación comienza a hablarme de Jesús, sin que yo le diga nada, y me comienza a hablar de su experiencia con Jesús y que Jesús se le aparece a ella en un momento muy difícil de su vida. Yo dije, no es normal, primero tengo estas visiones, ahora me encuentro con una señora que me comienza a hablar de Jesús. A la semana que yo ya regreso, eso que te estoy contando me pasó en España, entonces a la semana yo regreso aquí a México y me encuentro con otro señor en la calle que me comienza a hablar de Jesús. Y era una cosa que, persona con la que me encontraba, persona que me hablaba de Jesús. Entonces fue como si todo lo que yo viví en un momento para decepcionarme de la iglesia y encuentros con personas que fueron desagradables para que yo reniegue de la iglesia, como si ahora todo se estuviera acomodando y fuera Jesús el que ahora me está permitiendo acercarme a Él, ¿no? Y todas las experiencias fueron como para acercarme más a Él. Y yo dije, esto ya va más, o sea, ya no puede considerarse una coincidencia. O sea, esto es una intención de Dios, de Jesucristo, de que yo lo busque, de que ya lo encontré y de que no me aparte de Él. Y yo lo interpreté así hasta ahora porque pues fueron muchas coincidencias, personas que me hablaban de Él, que me contaban experiencias también muy fuertes. Entonces para mí fue un regalo el que yo viví el 6 de enero que para mí cambió mi vida por completo. Y desde ahí todo lo que me ha pasado ha sido para acercarme más y más y más y pues todavía me sigo limpiando de estas creencias porque no es fácil, se quedan en tu inconsciente todavía, pero ya me siento más como sostenida, ¿no? Por la fe católica ahora. Gloria a Dios. Pues nada más para que se den cuenta del gran poder que tiene Dios. Creo que aquí nos damos cuenta que no hay imposibles para Él. Y fíjense, hermanos, que, bueno, algo de lo que voy a comentar ahorita, bueno, más bien les voy a leer, porque precisamente tú decías al principio que ya mucha gente ya no quiere creer como en el demonio, ¿no? Como que mucha gente piensa que eso no es verdad. Y así yo se los digo, así como existe el bien, existe el mal también. Obviamente nosotros no tenemos que meternos en esa parte porque obviamente nosotros nunca le vamos a ganar al enemigo. Esta batalla que nuestra hermana tuvo y ha tenido y todo esto fue vencida gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, gracias a María, porque también sé que por ahí te has estado metiendo por el lado del rosario. Y fíjense, hermanos, que ahorita les voy a leer aquí, miren, no, para que vean que no estoy mintiendo, aquí está mi Biblia, para que la vean. Y precisamente yo siempre he dicho que no hay coincidencias ni diosidencias. Ahorita que te estaba escuchando, dentro de todo, le di vuelta a
a la Biblia y me encontré precisamente con este pasaje de la Biblia de Lucas 8 que dice el endemoniado y los cerdos. Y habla precisamente, no sé si lo has leído tú, pero habla precisamente de una persona que estaba endemoniado y ahí es cuando nos damos cuenta del gran poder que tiene Dios. Entonces dice, llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se hallaba al otro lado del lago, frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hace mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús, se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces, ¿qué quieres conmigo, Jesús? Hijo de Dios Altísimo, te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y con grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le contestó, Multitud. Por muchos demonios habían entrado en él y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitieran entrar en los cerdos. Y él se lo permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos. Y toda la piara se precipitó de lo alto, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió al ver qué había pasado y llegaron donde estaba Jesús. Encontraron junto al hombre del que había salido los demonios, sentado a los pies, vestidos en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces, los que habían sido testigos le contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos y todo el pueblo del territorio y de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que había salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús lo despidió diciéndole, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en las ciudades enteras todo lo que Jesús había hecho por él. ¿Por qué les leo esta cita bíblica? Lo leo por todos aquellos malos comentarios que han habido en algunos videos de nuestra hermana, criticándola o juzgándola por todos aquellos tatuajes que llegue a tener. Todos esos tatuajes que tiene nuestra hermana son, como digamos, las cicatrices de las batallas. Y como aquí Jesús le ha pedido a aquel hombre que vaya y hable a todos y que les diga a todos cómo Dios los salvó, así lo está haciendo nuestra hermana en estos momentos. Por eso yo quiero pedirle a todas las personas que lleguen a ver este video, que sean como San Pablo. Búsquenlo todo, examínenlo todo y quédense con lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es que nuestra hermana ha regresado a la casa del Padre y está aquí para darle gloria a Dios. Hermana, así como en resumen, dinos, ¿de dónde? ¿Qué fueron todos esos demonios que Jesús te quitó? Porque yo sé que tú estuviste en cosas de el Coldplay, me parece que se llama. Cosplay, perdón. Que tú, bueno, así como resumen nos los explicas. Y también de aquella página azul. Así como resumen,
Dinos de dónde Dios te rescató. Prácticamente del infierno. O sea, yo creía que era feliz, pero vivía mucho al nivel de la piel, de la carne, de los sentidos. Me había vuelto muy materialista, compras en Shein todas las semanas, que el cosplay, me sentía muy exitosa. O sea, yo después de esta carrera que estudié, no me dediqué a la arquitectura porque me ganó la avaricia. O sea, encontré en el Internet una fuente de ingresos tan grande y sobre todo en estas páginas que al final descuidé mi carrera y hasta cierto punto yo tuve mucho resentimiento porque dije, ¿cuántos años yo perdí de haber estudiado, haberme desarrollado intelectualmente, haber explotado los talentos que Dios me dio por buscarlo fácil, solo por el dinero? Entonces, por esta avaricia, yo por querer salir de mi país, que soy de Perú, también quería el dinero rápido, comencé a ganar súper bien en estas páginas y yo me creía ya exitosa, incluso pues algunos compañeros que se enteraron que yo estaba en este mundo, como que yo para sentirme más poderosa, dentro de mí los denigraba, ¿no? Y decía, pues ustedes sabrán, se dedicarán a la arquitectura, pero yo como modelo gano 10 veces más que un arquitecto. Y eso era como mi lema, ¿no? Para llenarme de orgullo y para justificar pues mis errores de ese entonces, pues el dinero lo justificaba todo. Yo decía, ¿qué me va a decir un arquitecto? ¿Qué me va a decir ahora un ingeniero que yo gano 2 veces más que ellos? Y ese era mi orgullo. Entonces me liberó del orgullo, que era lo que sostenía todos estos proyectos que me hacían sentir orgullosa del cosplay, del OnlyFans. Me liberó de la avaricia, que era lo que estos trabajos me fomentaban, porque vas ganando un poquito cuando comienzas y después ves más y más y más y sobre todo te das cuenta de lo fácil que se gana en esas páginas a costa de tu reputación, de tu humillación prácticamente, de tu exposición, de caer tan bajo. Me liberó de la lujuria, porque en ese mundo se mueve mucho la lujuria, trabajas mucho con el morbo, llegué a ver cosas horrendas en esas páginas de usuarios, las cosas que piden, las aberraciones que pueden haber en ese mundo, todo lo que es capaz de llegar a ser el humano por el dinero y en estas plataformas que facilitan esto, algo que también me motivó a dejar todo esto, eliminar esta página, o sea, yo llegué a ganar hasta $7,000, $10,000, $12,000 en estas páginas. Y algo que me hizo sentir ya asco fue lo que se ha puesto ahora viral, que no sé si has visto que se trata de unas chicas de Inglaterra que han comenzado a hacer estos retos virales, una que se acostó con 100 hombres en 24 horas y otra que se acostó con 1,000 hombres en 24 horas para subirlo a su página de OnlyFans. Yo cuando vi esto dije, yo ya no puedo seguir compartiendo, o sea, yo ya no puedo seguir en esas páginas, o sea, y ver cómo cada vez nos estamos hundiendo más como humanidad a llegar a ser aberraciones de estas, deshumanizarnos, volvernos bestias prácticamente solo por el dinero. Me liberó de la lujuria, de la avaricia, del orgullo, me liberó de qué otro demonio también me liberó Dios, de la ira. Yo sentía mucha ira antes, mucho resentimiento, rencor con los católicos. Yo le tenía rabia a la gente religiosa porque pues me veían mal, ¿no? Por los tatuajes y por mi personalidad y yo también los veía mal porque decía, ustedes son unos hipócritas, que no sé qué, y pues vivía con ese resentimiento. Este odio también, ¿qué más? Avaricia, odio, orgullo, pereza también de no seguir pues a lo que yo fui creada, para lo que yo vine, mi propósito que era pues despertar, enfocar esta curiosidad en lo bueno, como lo estoy haciendo por primera vez en mi vida. Ya toda mi curiosidad que yo siempre he sido y he tenido, lo estoy enfocando en la teología, como tú bien dices, en el estudio de los evangelios, para tener un fundamento fuerte de mi espiritualidad, de mi fe. Entonces yo por la pereza, porque también está mucho la pereza de no querer estudiar, de no querer enfocar la curiosidad en lo bueno, pues buscaba yo lo fácil, ¿no? Lo más, el placer inmediato, instantáneo, las redes sociales, todo esto. ¿Qué otro pecado más? La gula, pues también, o sea, vivía mucho con los placeres, ¿no? Y cuando tenía más dinero, sentía que obviamente tenía más acceso a cosas, entonces me volví muy materialista, muy de comer, de comprar cosas caras. Y la verdad, ahora te puedo decir que después de haber dejado todo, porque todos mis proyectos estaban basados en cosas que no me sumaban, más bien me llevaban a la destrucción, el cosplay, los tatuajes, fui tatuadora también, me iba muy bien tatuando, o sea, en un día ganaba súper bien haciendo tatuajes grandes, cobraba súper bien,
pero al final todo eso pues no me llevó a nada y me llevó más bien a sentir una vida vacía. Y ahora que lo pienso y lo recuerdo, esa época en la que compraba ropa todas las semanas, disfraces, que esto, que viajes, no sentía ni la mitad de la paz que yo ahora puedo sentir, porque ahora ya vivir con esta claridad y con esta luz que te la da Jesucristo, que sabes que sí existió, que sí fue real, que sí tuvo un propósito, que no fue cuento, esta verdad y esta paz que yo tengo, pues no la cambio por nada, pero pues sí me costó. Algunos llegan a esta verdad, pues por caminos más, quizás más derechitos, pues el mío fue más complicado, tuve más tropiezos, quizás tuve más confusiones, pero creo que por eso mismo que me costó tanto encontrarlo, y pues esa petición que yo una vez le hice a Dios, quiero encontrarte como si nadie me hubiera hablado de religiones ni nada, al final se cumplió, lo encontré, pero lo encontré en la iglesia católica, o sea, al final lo terminé encontrando en la iglesia que yo una vez le tuve mucho resentimiento y rechacé, porque ya después comprobando la doctrina, el catecismo, los textos, los sacramentos sobre todo, cómo cada sacramento está hecho y comparándolo con la parte religiosa, el sacramento de la confesión, cómo te ayuda a liberarte, a trabajar el orgullo de exponer tus pecados ante un pues desconocido que es un sacerdote, el de la Eucaristía, cómo representa ese amor, ese dolor de Jesucristo que murió por ti para que tengamos este alimento espiritual. Toda esta perspectiva que yo tengo ahora de los sacramentos desde la psicología, desde cómo nos ayuda, me ha convencido de que realmente pues al final la iglesia católica es en donde yo encontré a Jesús. Entonces yo me salgo de la iglesia, me rebelo y le digo, quiero encontrarte fuera de iglesias y al final lo encontré adentro, porque al final comprobé que realmente sí fue la iglesia fundada por Jesucristo. Ya no tengo dudas, pero pues me costó mucho encontrarlo. Gloria a Dios. Pues ahí está. Creo que ha sido un testimonio, la verdad, muy, muy enriquecedor. Creo que tienes mucho que dar. Yo sé que todo esto es un proceso, un camino y que la batalla sigue, ¿no? Hay que estar siempre firmes con Cristo y orantes y suplicantes siempre a Él. Ya para ir cerrando, ¿qué le pudieras decir tú a todas aquellas personas que pudieran llegar a estar en tu situación que estuviste, que tienen esas ideologías, que tienen esos pensamientos, que tienen papás que posiblemente no le pongan atención a los hijos? ¿Qué le dirías tú a toda esa gente? Yo diría que muchos de estos problemas de rebeldía que tenemos nacen por la falta de humildad, porque nos olvidamos de que venimos aquí con un propósito y nos olvidamos de que ya tenemos a alguien que dio la vida por nosotros y que está dispuesto a guiarnos toda nuestra vida para llevarnos por un buen camino, que no siempre va a ser el más cómodo, pero al final hay una recompensa que es la vida eterna, que es algo que no lo hablamos mucho ahora en este video, pero es algo que yo tampoco creía. No creía que había una vida eterna y ya después de todas estas experiencias vale la pena que volvamos a conectarnos con la esencia de la vida, cuál es nuestro propósito, que toda esta vida y todas estas experiencias son para encontrar la vida eterna y que para eso debemos ser humildes, para aceptar que necesitamos ser guiados y que muchas veces nos rebelamos y queremos nosotros ser nuestros propios dioses, como ahora está de moda, guiarnos a nosotros mismos como si ya tuviéramos la verdad absoluta y supiéramos todo y pecamos de soberbia, porque tenemos a un Dios que ya dio la vida por nosotros y que sabe más que nosotros, nos ha creado y que sabe lo que nos conviene a largo plazo, que a veces nosotros no lo vemos. Vemos mucho a corto plazo, nos dejamos llevar mucho por los sentidos, el placer inmediato, y no vemos a largo plazo que es la vida eterna, y de eso se encarga Dios. Entonces yo diría que simplemente volvamos a ser humildes, a sentirnos chiquititos, porque la sociedad nos promueve que nos hagamos grandes, dioses, la individualización, ¿no? Que se ve mucho, que está de moda, ¿no? Esta individualización excesiva, el yo, y nos olvidamos de que si seguimos por ese camino nos vamos a perder porque no permitimos que alguien más nos guíe. Y tenemos muchos guías, tenemos a Jesucristo, tenemos a la Virgen María, que se ve también históricamente que ha estado guiando a la humanidad en tantos eventos importantes, guerras, que no se puede negar que ha habido una asistencia por parte de ella. Y volver a esa humildad para poder ser guiados nuevamente, porque yo pues puedo dar testimonio que buscando mi verdad por mi cuenta, pues estuve a punto de condenarme, a punto de irme al infierno y perdí mi salud mental,
casi me vuelvo loca. O sea, si yo ahorita no estoy loca, es un milagro también. O sea, de poder hablar con esta cordura, claridad, es el Espíritu Santo, definitivamente, porque yo ya estaba para el manicomio. O sea, con todo lo que me pasó, estaba para el manicomio. Entonces, eso diría más humildad. Gloria a Dios. Pues de antemano, Dana, te agradezco de verdad muchísimo esta participación en este programa. Estoy muy contento de tenerte aquí, como no tienes idea, de verdad. Por un momento llegué a pensar que no lo íbamos a hacer. No lo sé, pero te lo agradezco muchísimo, de verdad. Yo sé que va a ser de gran bendición para las personas. Sé que, bueno, a lo mejor tienes unas cosas que hacer ahorita y no te quiero quitar mucho de tu tiempo. Pero me gustaría decirte algo. Antes de que comenzáramos, dijiste que ya estabas a punto incluso de hacer videos sin tu rostro. Yo te digo, no lo hagas. O sea, sigue como vas, sigue en este camino, porque créeme de verdad, como lo dije hace ratito, todos esos tatuajes, todo eso que tu aspecto como se ve, son las cicatrices de esa gran batalla que pudiste vencer. Mantente, continúate firme aquí y ya sabes de antemano que Dios existe, que Dios te ama y que siempre va a estar aquí para ti. Hermanos que nos están viendo en este video, por favor, seamos más humanos, seamos misericordiosos como Dios lo ha pedido y por favor no juzguemos absolutamente a nadie por el pasado, veamos más bien el presente de cada quien. Yo también tengo mi historia, yo también he hecho muchísimas cosas malas que créanme que ustedes nadie lo saben y no me juzgan o no me dicen o no me critican porque me ven normal según, pero créanme que dentro de mí también hay cosas que he hecho. Entonces, tus redes sociales, sé que tienes un canal en YouTube, me parece que estás como, lo voy a poner aquí en la pantalla, este es tu canal. Sí. No sé si lo puedes mencionar tú porque a mí me cuesta trabajo mencionarlo. Es Ama de Tecuatlazupe. Está súper complicado, pero ahí está en la descripción justo la explicación del nombre, Ama de Tecuatlazupe. Ok, pues ahí está la descripción, lo que pueden ustedes ver, ahí está los videos, ahí está muchos testimonios que has estado diciendo, hay muchas cosas, yo sé que a veces muchas veces es muy difícil contar toda una vida, toda una historia en un canal. Sí. Entonces, pues bueno, de alguna manera, si ustedes quieren saber un poquito de nuestra hermana, pues ahí está su canal, váyanlo a seguir, ella está encaminada en todo esto. Yo creo que hay que ir viendo más o menos pues todo el contenido que nosotros adquirimos. Yo sé que muchas personas pueden llegar a identificarse con nuestra hermana Dana y así es que bueno, pues ahí está. Y a ti no te desvíes del camino, Dana. Ajá, dime. ¿Sabes qué fue lo bonito de ese canal de YouTube? Que yo lo inicié en mayo del año pasado y me pasé casi un año entero haciendo videos diarios de reflexiones, pero fuera de la Iglesia Católica, ¿no? Eran reflexiones más antropocéntricas, ¿no? Como de la psicología, de la espiritualidad, pero más por mi lado. Y los videos no tenían vistas, máximo llegaron a, creo, 500 vistas, era mi máxima vista. Y curiosamente, este año, uno de los primeros videos, si no el primero que subí, que decidí hacer rezando el rosario para YouTube, fue el primer video que se hizo viral en el canal. O sea, viral en el sentido de llegar a más de 10,000 vistas, ¿no? El primer video rezando el rosario. Entonces, para mí esa también fue otra señal de que la Virgen María estaba ahí detrás también de mi conversión. Pues sí, creo que ya tienes marcado el camino. Creo que ya sabes más o menos hacia dónde dirigirte, hacia dónde irte. Sé que la lucha la vas a tener dura, pero pues mantente firme y recuerda que de alguna manera el enemigo ya está vencido. Cristo ya lo venció. Nosotros somos los que le damos el poder. Entonces de alguna manera hay que creer mejor en la fuerza que tiene Dios, en el gran poder que tiene Dios, como lo dijo aquí en la cita bíblica que te leí. Lucas 8, 26, por si la quieres volver a leer tú. Recuerda que Cristo tiene el poder de vencer al enemigo y lo único que hay que enfocarnos nosotros es en el amor de Dios. Amén. Bueno, Dana, pues te agradezco muchísimo de verdad, una vez más, y pues espero que pues, ahí seguirte viendo, te voy a seguir viendo y sí. Y pues muchísimas voy a continuar. Gracias, igual. Ay,
Gracias a ti, te lo Todo es agradezco ya mucho. para darle gloria a Dios únicamente, porque yo no tenía intenciones de hacer videos ni nada, porque pues después de las experiencias que tuve, yo cerré todas mis redes sociales. De hecho, yo no tengo ninguna red social porque también vi el daño psicológico que le hacen las redes sociales a las personas. Y pues yo también pasé mucho bullying en redes, personas que decían que yo, temas aparte, ¿no? De que yo quería fama y que no sé qué. Y pues la única razón que siempre digo, por la cual yo ahora doy testimonio, es para darle gloria a Dios, para que realmente cree un impacto en las personas y aumente la fe, la confianza y la esperanza también, de que no estamos solos. Sí, sí Dios sí te escucha, porque también las personas a veces piensan que Dios no los escucha, se sienten defraudados, decepcionados, como yo me sentí. Yo llegué a pensar que Dios me odiaba, o sea, con eso te lo resumo, o sea, yo pensé que me odiaba a mí. Entonces, pues al final me demostró todo lo contrario, que me quería tanto que respetó mi libertad al punto en el que yo estuve a punto de perder todo. Y nada, que recuperen esa confianza que si no se manifiesta Dios es por algo, pero hay que estar siempre ahí. Él tiene sus momentos perfectos y lo hace de una manera bellísima, pero hay que estar también atentos. Y ese es otro tema que estamos tan distraídos con las redes sociales, con el TikTok, con las apariencias, que es lo que ha llevado el Internet también, que ya hemos desplazado esta vida espiritual muchos de nosotros. Amén. Pues ahí está todo el mensaje, ahí está el testimonio. La verdad, para mí en lo personal, un testimonio muy impactante. Y doy gloria a Dios. Aquí es cuando digo siempre que aquí vemos el rostro de Cristo y el gran poder que tiene Dios para poder vencer cualquier situación que están viviendo. Pues te agradezco muchísimo y pues seguimos en contacto y primeramente Dios, pues si pues se puede hacer algo más, pues lo hacemos. Amén. Ok, muchas gracias, que les vaya súper bien. Gracias. Bueno, hermanos, pues ahí estuvo un testimonio más, un testimonio de nuestra hermana Dana, que como saben, pues creo que la historia se cuenta por sí sola. Creo que ella de alguna manera tiene mucho que dar, así es que a todas las personas que quieran de alguna manera seguirla, apoyarla, pues ahí va a estar ella compartiendo un poco más del amor de Dios. Así es que cualquier situación o problema que llegues a tener, recuerda que siempre tenemos nosotros a un Cristo que está vivo y que Él puede vencer absolutamente todo. Sin más por el momento, hermanos, te sigo haciendo la invitación a que descargues mi aplicación de de Por Amor a Dios, para que puedas ahí ver todos los testimonios de las personas, toda la música y todo el trabajo que estoy realizando. Así es que, sin más por el momento, hermanos, yo me despido. Recuerda que yo soy tu hermano en Cristo, Jorge Méndez, y hagamos siempre todo por amor a Dios. Bye bye. Esto fue tu programa Testimonios. Te espero el próximo día miércoles con un nuevo video. No olvides darle like a mi página, así como suscribirte a mi canal de YouTube y descargar la aplicación, que es completamente gratis. Y recuerden, hagamos siempre todo por amor a Dios. Bye bye.